ahora sí vamos a comenzar. Voy a compartirles la pantalla porque decidí un poco emular a los otros que han utilizado el recurso gráfico. Entonces, bueno, entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Quería saber si ustedes, o sea, confírmenme si están viendo si están viendo mi pantalla. Sí, señor, la pantalla que está compartiendo. Ah, listo, listo. No se ve, pero se ve la pantalla que está Sí, compartiendo. Listo, listo. Entonces, bueno, entonces vamos a comenzar. Me gustaría pedirle el favor a Will Seaton si puede orar si se puede orar por la enseñanza. Wilson Roballo está por ahí. sí, vale. Entonces oremos. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo que cada día necesitamos de ti, Señor, de tu amor, Señor, de tu misericordia, Señor. Necesitamos más de tu palabra, Señor. Y pedimos en este momento, Señor, que tú nos hables, Señor, a nuestros corazones, Señor, y que también lo pongamos en práctica, Señor. Háblanos, Señor, conforme a nuestra necesidad de cada uno, Señor. Eh, Gracias por este tiempo, Señor, que sea tu voluntad hablando por el Espíritu Santo, Señor, por medio de Héctor, Señor, y que sea de buen tiempo, Señor, para nuestras vidas, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Wilson. Listo, entonces, hoy vamos a estudiar Hechos. Continuamos con el libro de Hechos, capítulo 16 desde el verso 11 hasta el verso 40. He decidido ponerle como título a esta enseñanza: Dios nos invita a colaborar en su obra, aunque no sea fácil. Iglesia Autopista Sur, Jóvenes Diferentes por Cristo, y hoy que estamos a 18 de julio del 2020. ¿Listo? Entonces, hacer como un breve recorderis de qué se trata el libro de los Hechos. Bueno, pues a veces se dedica tanto a mirar los capítulos que de pronto puede perder el panorama general. Entonces, para que no perdamos ese panorama general, el libro de Hechos, que le llaman Hechos de los Apóstoles, y algunos dicen que es más bien como Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, ¿sí? Eh, tiene ciertas particularidades. Una es que fue escrito por Lucas, el médico amado, un médico griego, sí, que Dios utilizó para escribir tanto el Evangelio de Lucas como este libro, sí. Lo destinó a un amigo que le llamaba Teófilo, sí, que en español significa Teos Dios y Filos como amigo que ama, el que ama a Dios o el amigo de Dios. Y su propósito pues es narrar la historia de lo que pasó luego que los discípulos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a ser testigos de Cristo desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, como vemos en Hechos 1:8, ¿sí? Eh, la fecha pues se sitúa entre ese intervalo de tiempo, el 63 o el 69 después de Cristo, perdón. Bueno, 69, podríamos decir que más o menos hacia el 67, 68, antes de que Pablo muriera, que Pablo murió como en el 68, 69. Y las divisiones del libro, pues hay varias maneras de dividirlo. A mí me gustaron dos, me llamaron la atención. Una es esta que sigue Hechos 1:8. Dice, de los capítulos 1 al 7 está testificando en Jerusalén. En el 8 en Jerusalén y Judea, perdón, me faltó escribir Judea. Y en el 8 ya se va es para Samaria. Y después del 8, a finales del 8 y hasta el 28, ya va es hasta lo último en la tierra. Sí, que ese sería como el bosquejo siguiendo Hechos 1:8. Pero otra división puede ser teniendo en cuenta a los siervos que Dios usó.
a través pues, del libro. Comenzó usando a Pedro, Dios testifica por medio de Pedro desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. No significa que después de eso no siguió usando a Pedro, sino que pues el libro hasta esa parte nos registra la historia de Pedro, sí, pero pues Dios siguió usando a Pedro. Pero después el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, se enfoca en lo que estaba haciendo a través de Pablo, que comienza desde el versículo 13 hasta el versículo 28. Y precisamente nosotros estamos en esa parte estudiando, ¿sí? Dios testificando por medio de Pablo. Y si miramos el otro bosquejo, sería como Dios hablando a través, hasta lo último de la tierra, testificando hasta lo último de la tierra, porque ya aquí el evangelio se expande a más allá de Samaria. ¿Sí? Entonces, nosotros, eh, esta parte de hasta el último de la tierra, pues también hablamos de los viajes de Pablo, que tenemos el primer viaje misionero. Ustedes pueden ver ahí el mapita el mapita terrestre como más chévere ahí satelital. Entonces ese es el primer viaje que él comenzó en Antioquía de Siria, pasó por Seleucia, pasó por Chipre, que en inglés se escribe Cyprus o se lee Cyprus, sí, pero ese Chipre. Y de Chipre pues se fue hacia la parte que le llamamos como Galacia, sí, que es una parte de Turquía que fue una como conquistada por uno, o bueno, el César mandó llevar gente de la región de Galia, que es Francia, a a ese lugar de Turquía. Por eso le llaman Galacia, sí, por ahí, por esa partecita. Entonces tenemos Atalía, Perge, Iconio, Antioquía, hay dos Antioquías, sí, y Listra y Derbe, que fue lo primero que tomó en el primer viaje, que se narra de 13 al 14. Resulta que la vez pasada vimos que Pablo y Bernabé se separaron. Entonces ahí podemos ver en la ilustración que Bernabé vestido de rojo está hablando con Pablo vestido de verde. Y ahí está como Juan Marcos mirando, están hablando, ¿y ahora qué? Y pues decidieron que no, pues que uno se iba para Chipre y el otro se iba para la parte de Galacia. ¿Sí? Entonces, pues se separaron. Se fue Bernabé se fue con Juan Marcos a Chipre y Pablo se fue con Silas a las iglesias de Galacia, que de Herbe, que listo, todas esas. Y la vez pasada vimos el segundo viaje misionero, que el segundo viaje misionero pues comenzó desde Antioquía. Hay dos Antioquías. ¿Por qué se llaman Antioquías? Porque hubo un señor que se llamó Antíoco, no me acuerdo, creo que ha habido varios que se han llamado Antíoco, rey griego, ¿sí? Y ese rey griego imitó a uno de los reyes griegos como más poderosos que hubo, Alejandro Magno, que él iba poniendo ciudades, fundando ciudades y les llamaba las Alejandrías, ¿sí? Entonces ese rey Antíoco le puso las Antioquías y por eso hay varias. Pero pues en este viaje, el segundo viaje misionero, pues se habla de las dos. ¿Qué hay? La que está más hacia arriba se llama Antioquía, esa es Antioquía de Pisidia. La que está más hacia abajo es Antioquía de Siria, ¿sí? De Antioquía de Siria fue donde salió, de la iglesia que Dios estableció ahí en Antioquía de Siria, fue donde salió Pablo, que Pablo estaba sirviendo ahí y lo encomendaron, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Entonces, el segundo viaje misionero comienza aquí, en Antioquía de Siria. De ahí va pues a la región de Galacia, Derbe, Listra, Iconio, pasa por la Antioquía de Pisidia y llega hasta Troas, que eso fue hasta donde alcanzamos a ver la vez pasada, que él llegó a Troas, ¿sí? Y en Troas, pues había pasado que Pablo y Silas querían irse a Asia, pero el Espíritu les dijo, no, Asia no, Macedonia, ¿sí? Hechos 16 del 6 al 10. ¿Y cómo les confirmó Dios eso? Pues Dios usó un medio que utilizaba en ese tiempo y eran los sueños. Resulta que Pablo estaba durmiendo y vio a un varón macedonio que le decía, ayúdanos, ¿sí? Macedonia es una región que queda cerca de Grecia. Eso ya es Europa, ¿sí?
Entonces me gustaría pedirle el favor a alguno de los varones, si puede leer Hechos 16:10. El que lo tenga rápido prende el micrófono y lo dice. Hechos 16:10. O lo pueden leer de ahí también. ¿Quién dijo Joe? ¿Nadie? ¿No voluntarios? Listo, hágale, Lucho. Yo, a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahí vemos que Dios usó los sueños para confirmarle a Pablo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que no era Asia, que era Macedonia, donde ellos tenían que ir. Y ellos estuvieron convencidos de que allá era donde tenían que ir. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Pues partieron de Troas aquí lo podemos ver, Troas, pasaron por Neápolis, de Troas a Neápolis se fueron en barco, ¿sí? Y de Neápolis al punto rojito que ustedes ven, ese punto rojito es Filipos, ¿sí? Ahí se fueron, fue caminando. ¿Sí? Aquí puse este mapa para que ustedes vean dónde es Bogotá y dónde es Filipos. Bogotá, Sudamérica, el puntico en azul. Filipos, Europa, eso es una ciudad de Grecia, de lo que ahora es el país moderno de Grecia, y está en Europa, ahí pueden verlo. Sí, es retiradito, pero para que se hagan una idea. Ahora vamos ahora sí a leer el versículo que vamos a estudiar hoy, después de esta un poquito larga introducción. Vamos a ir a Hechos 16 desde el 11 al 40 y vamos a hacer lo siguiente. Hechos 16 del 11 al 40. Voy a dejar de compartir un ratico. Ya vuelvo a compartir y voy a mirar aquí la lista y por orden de lista voy a pedirles el favor que lean de a 5 versículos, comenzando desde el versículo 11. Entonces, por orden de lista nos sale Sebastián. Sebastián leería los primeros 5. Andrea Roa, que seguramente es Vanessa, leería los siguientes 5. Andrés, que yo creo que es Andrés Escobar, ¿será? Sí, serían los siguientes. Dani creo que está ocupado, no, mejor no. Diana, los otros. Yo les estoy escuchando, pero no por eso. Sí. No, entonces Diana los siguientes y Karen los que siguen, a ver hasta dónde llegamos. De a 5 versículos. Entonces comenzaría Sebastián. Sebastián, Vanessa, Listo. Diana y Karen. A ver hasta dónde llegamos y si algo seguimos. Listo, entonces yo voy a leer desde el 11 al 16. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando.
Perdón, Vanessa y luego Andrés Escobar. Y Vero también de una vez. ¿Hasta dónde? 5 versículos después de lo que leyó Dani. Dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Hasta ahí? Sí, entonces Andresillo, 16, 20, 22 y Vero 5 versículos y después Vero los otros 5. Hechos 16, 22, Andresillo. Listo, ya. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Es hasta el 26, ¿sí? Sí, ahí sería Vero. Listo, leo 5, ¿verdad? Entonces dice, el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Listo, gracias. Ahora Karencilla. Karen. Dice, desde el 32, no, es el 33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pablo dijo, después de azotarnos públicamente en sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos están en la cárcel y ahora nos echan en juicio, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Gracias, Karen. Entonces yo voy a terminar. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron
y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amado Señor, gracias por permitirnos estudiar tu santa palabra, que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces ahora sí voy a aprovechar para compartirles, seguirles compartiendo la pantalla. Permítanme un momento. Comenzar ahora. Listo. Entonces, uy, no. Ahora sí, listo. Ya leímos Hechos 16 del 11 al 40 y narra la maravillosa historia de cómo comenzó el evangelio en Europa, ¿sí? Pero entonces he decidido, pues, como centrarnos hoy en esto de que Dios nos invita a colaborar en su obra, pero no es fácil, no es fácil. Sin embargo, es una invitación de Dios, es un privilegio de Dios, aunque no sea fácil. Y vamos a ver 4 cosas que son importantes y que leímos a través de la historia, de esta historia que leímos hoy, que vamos a estudiar hoy. Al comenzar la obra de Dios, las cosas pueden parecer fáciles. La segunda cosa es que no todos los testimonios son útiles, sino aquellos donde el mensajero concuerda con el mensaje, que sería de los versos 16 al 18, el anterior era del 11 al 15. Del 19 al 22, al hacer la obra de Dios, tarde o temprano la oposición se manifestará, que sería nuestro tercer punto. Y nuestro cuarto punto, perseverar en Dios durante la oposición produce fruto, que es nuestro cuarto y último punto, que iría desde el 23 hasta el 40. Entonces vamos a comenzar con el primer punto. Al comenzar la obra de Dios, las cosas pueden parecer fáciles, pero pues aunque parezcan fáciles, más adelante vamos a ver que tarde o temprano saldrá oposición, ¿sí? Entonces, en los versículos 11 y 12 nos habla de básicamente pues la ruta que ellos siguieron. Zarpando pues de Troas, vinieron con rumbo directo a Samotracia y el siguiente día a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces, pues nosotros vimos el mapita, ahí estaba el mapita del recorrido que o sea, que nos narra la historia de hoy. Estaban en Troas, de ahí fueron en barco, llegaron a Neápolis y de Neápolis fueron a Filipos, ¿sí? De Neápolis a Filipos pues les tocó caminar. Entonces, pues básicamente no nos habla de ningún contratiempo, habrá más adelante otros viajes donde Pablo sí tuvo contratiempos, pero en este no tuvo contratiempos. Pablo, Silas y Lucas partieron y pues llegaron con bien, entonces no hubo ni como ninguna complicación al principio, ¿sí? Incluso cuando estuvieron en Filipos, eh, se dieron los primeros frutos de allá, de esa región, primeros frutos de qué? Primeras personas que conocieron a Dios en Europa, que conocieron a Jesús en Europa, ¿sí? ¿Y dónde vemos eso? En los versículos del 13 al 15. Dice, un día de reposo salimos fuera a la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Resulta que me gusta cómo lo narra la versión Dios habla hoy, porque la versión Dios habla hoy lo narra de tal manera que dice que perdón, que ese lugar donde ellos fueron, ellos se pusieron a pensar, este lugar está bueno como para que los judíos se reúnan. No había sinagoga en Filipos, entonces cuando no hay sinagoga, pues los judíos solían reunirse en ciertos lugares, como a las orillas de ríos y otras cositas. Entonces ellos fueron allá, ¿sí? Porque pues recordemos que una manera de trabajar de Pablo era que él primero iba a las sinagogas o hablaba con los judíos
porque ellos, los judíos, ya tenían conocimiento de la palabra de Dios, entonces sería más fácil hablarles de quién es Jesús y que ellos creyeran, ¿sí? No todos creían, pero algunos, por lo que ya tenían conocimiento de la palabra de Dios y buscaban a Dios sinceramente, conocían al Señor Jesús cuando Pablo les hablaba. Por eso iba primeramente a los judíos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pablo no encontró así como que, uy, mucha congregación de hombres piadosos y no sé qué más, sino que encontró fue mujeres, mujeres que se reunían a adorar a Dios. Y pues algo que hubiera podido hacer fue como decir, ay, pero son mujeres, no, mejor dejemos así, no hacemos, no predicamos. Pero ¿qué hicieron Pablo y Silas? No, predicaron. Y esto nos invita a que nosotros prediquemos a quien Dios nos ponga adelante, ¿sí? Dios les puso mujeres adelante y ellos le predicaron. Ahora, ojo, es a quien Dios te ponga adelante. Dios te ayudará a discernir en qué momentos puedes y no puedes predicar. Y pues en este punto me gustaría contar brevemente una anécdota. Resulta que fuimos con los chicos, con los jóvenes hace un par de años a predicar el Evangelio en Mercurio, ¿sí? Y resulta que a uno de los hermanos pues ahí fue error de nosotros, se quedó solo y llegó una muchacha y comenzó a hablarle, ay, yo quiero que tú me prediques. Y pues claro, el muchacho le predicó el Evangelio, pero entonces la muchacha comenzaba como se le veía en las intenciones y en la cosa que ella estaba era interesada en el mensajero, más no en el mensaje, ¿sí? Entonces, pues ahí es donde uno dice, pues sí, hay momentos y hay ocasiones en los que se pueden predicar y tal vez ese momento cometimos el error de haberlo dejado solo. Es verdad que tenemos que predicar a quien Dios nos ponga adelante, pero es Dios quien nos lo pone adelante, ¿sí? Porque a veces puede prestarse para que, o sea, hay ocasiones en las que es mejor no exponernos, ¿sí? Especialmente cuando es chicos y chicas, ¿sí? Pero entonces cuando Dios te muestre, Dios te ponga a alguien adelante y seas tú sabiendo que es de Dios, predique, predique y predique, ¿sí? Ahora, vemos también que en el versículo 14 dice que eh, y el Señor abrió el corazón de ella, ¿sí? El Señor abre el corazón de Lidia. Ahora, eso nos lleva a pensar en algo. ¿Nosotros abrimos los corazones? No. ¿Nosotros somos los que convencemos de pecado, justicia y juicio? Tampoco. ¿Quién es el que hace esa labor? Dios. Dios es el que convence. Dios es el que abre los corazones. Entonces, ¿cuál es mi labor? Mi labor no es convencer a nadie, mi labor no es convertir a nadie, mi labor es predicar. Y Dios es el que va a hacer la obra. Porque entonces, si nosotros nos podemos frustrar, de hecho a mí me ha pasado varias veces cuando hemos ido a predicar que me tocan personas difíciles. Entonces esas personas, pues uno puede llegar a decir, pero, pero ve a este tipo con las que sale y yo le hablo y no quiere aflojar, no nada. No, eso mejor no vuelvo a predicar, eso mejor no hago. Pero no porque es que nuestra labor no es convencerlos, nuestra labor es hablarles, predicarles y Dios se encargará, ¿sí? Y la persona es responsable delante de Dios, entonces pues ojo con el extremo de ir a decir, no, es que yo tengo que convencerlo, que no sé qué, no, yo le predico, le enseño y pues sí debo, digamos, perseverar en predicar, pero yo no soy el que convierto, Dios es el que convierte, Dios es el que abre los corazones. Ahora, en el versículo 15, perdón, ya me fui 5 versículos más, dice que, y cuando se bautizaba, y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel a Dios, entrad en mi casa y posad. En el versículo 15 dice que ella se bautizó y su familia con ella. Lo más natural es que una persona que cree en Cristo testifique a otros como bautizándose, de testimonio público de su fe. Eso es el bautismo. En este punto, pues recuerdo a un amigo que pues él es creyente,
pero yo no sé, parece que cuando le enseñaron pues los primeros pasos del creyente, una idea loca le metieron sobre el bautismo. Y él dice pues que él no se ha bautizado, que no tiene como tanto sentido bautizarse por, yo no sé, saca unos argumentos ahí raros, pero lo natural, eso no es natural. Lo natural es que yo creo en el Señor Jesús, entonces quiero decirle al mundo que yo creo en el Señor Jesús y ¿cómo le digo? Con el bautismo. Sí, doy testimonio, bueno, a la iglesia primeramente, pero también a los demás, de que yo me identifico con Cristo. Eso es lo más natural. Ahora, ¿qué pasa con Lidia? Lidia, ¿qué hace? Les dice después de bautizarse, les dice a Silas y a Pablo, por favor, hospédense en mi casa. Es más, como que es insistente, ¿sí? Dice que nos obligó a quedarnos. Obligó, pues no sé, pero sí, sí, digamos, vemos la insistencia. Ahora, ¿por qué? Porque ella hizo eso. Pues porque ella vio la oportunidad de servir a Dios con lo que Dios le había proveído, el lugar donde ella vivía y la comida que Dios le había proveído. Recordemos que Lidia era una señora que vendía telas, era una señora que vendía telas y ella venía de una ciudad llamada Tiatira, ¿sí? Pero entonces ella decidió hospedar a los hermanos. Ella usó lo que Dios le había proveído para servir a los otros. ¿Cómo puedes tú colaborar en la obra de Dios? ¿Qué cosas te ha dado Dios? No, o sea, no tengan la idea de que servir a Dios solamente es como ser un super predicador y estar desde el púlpito y esas cosas. No, servir a Dios comienza con que todas las cosas que tú tienes las pongas al servicio de Él. ¿Qué te ha dado Dios? Y cómo puedes utilizar esas cosas en el servicio de Él. A Lidia le dio un lugar donde vivir y ella lo utilizó para hospedar a los hermanos, le dio comida y ella la compartió con los hermanos, ¿sí? Pero creo que Dios nos ha dado muchas cosas y nosotros podemos usarlas para servir en su obra, ¿sí? Ponerlas al servicio de Él. ¿Qué nos ha dado Dios? Nos ha dado dones, por ejemplo. Si tú eres creyente, tienes por lo menos un don, ¿sí? Un don, una capacidad que viene por haber creído en el Señor Jesucristo, una manifestación de que el Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Sí? No es algo como lo pintan algunas iglesias supernatural, wow, recíbalo y se desmaye, no que no. Es una capacidad, es algo que Dios te da, por ejemplo, enseñar, ¿sí? Por ejemplo, servir, ¿sí? Por ejemplo, dar. ¿Sí? No quiero ahondar mucho en eso, pero son de las cosas que Dios nos da, dones. También tenemos talentos, sí, que los que saben tocar instrumentos, que los que saben tejer, que los que saben, que tienen la capacidad de hablar, eh, etcétera. Hay muchos talentos que creo que Dios te ha dado también, sí. Y también están las cosas materiales que Dios te ha dado, los bienes. Y con esas cosas tú puedes servir en la obra de Dios, colaborar en la obra de Dios. ¿Sí? Ahora bien, o sea, las cosas parecían bien, digamos, llegaron bien a Filipos, no hubo contratiempos, pudieron predicarle el evangelio, hubo personas que creyeron, Lidia, su familia y seguramente otras personas, pero ya aquí comienza la parte de la oposición, aunque pues no le puse oposición a esta primera parte, sino que le hablé de los testimonios, pero es parte de la oposición, ¿sí? No todos los testimonios son útiles, sino aquellos donde el mensajero concuerda con el mensaje. Del 16 al 18 vamos a ver algo. Del 16 al 17 vemos el testimonio de un demonio. Y eso uno dice, es raro eso. Resulta que había una muchacha que estaba poseída por un demonio y ese demonio lo que hacía era que le hablaba a ella y ella como que predecía el futuro y lo hacía por dinero, por plata, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Pablo y Silas iban rumbo a la reunión de oración
y se encontraron a esta muchacha. Entonces esta muchacha que estaba poseída por un demonio, el demonio en vez de atacarlos, en vez de agredirlos, de tratarlos mal o de huir, lo que hizo el demonio fue que, ay, gracias, lo que hizo el demonio fue que se puso a dar buen testimonio, uno podría decir, uff, pero no, está diciendo cosas que son verdad. En el versículo 17 vemos, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian caminos de salvación. ¿Sí? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Me gustaría pues subir a uno o dos que respondan esta pregunta. ¿Por qué creen que ese espíritu hacía eso? ¿Qué ganaba con eso? ¿Por qué dar testimonio, decir que sí, Pablo y Silas son hombres que enseñan el camino de Dios? ¿Quién quisiera contestar ahí como para que no sea como un monólogo? ¿Alguien? ¿Por qué creen que ese espíritu hacía eso? ¿Será aquí? ¿Por qué creen, muchachos? ¿Quién quiere contestar? ¿Por qué creen que ese demonio daba testimonio? Entre comillas, testimonio. La presentación un momentico. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? A la una, a las dos. Yo. Listo, listo, Sebas. Pues yo creo que, o sea, primero los demonios o el demonio que ella tenía, pues sabía que Pablo anunciaba el camino de la verdad, porque la palabra de Dios dice que también los demonios creen y tiemblan. Sin embargo, eso en vez de ser bueno terminaba siendo malo porque pues era un ser desautorizado, o sea, no tenía como un testimonio para decir la verdad, entonces no era válido, creo yo. Gracias, Sebas. ¿Alguien más tiene algo más que agregar? ¿Quién dijo yo? Yo. Pues al contrario de Sebastián, pienso que de pronto lo usaba para que le creyeran las demás cosas que decía. Si me entienden, o sea, digamos que podía decir que ellos eran siervos de Dios y al darse cuenta la gente que era cierto lo que estaba diciendo, entonces también le iban a creer el resto de cosas que ella decía. Muy bien, Karen. No significa que lo que dijo Sebas esté mal, claro, es un testimonio desaprobado. Y ambas cosas se complementan. Claro, el demonio tenía un testimonio desaprobado porque pues es un demonio. Los demonios no se someten a Dios. Ellos, la Biblia dice que creen a Dios, en Dios, pero pues ellos no se quieren someter a Dios. Y seguramente está en una triquiñuela para hacerse pasar, hacer pasar a esa muchacha como que fuera, si esta muchacha dice la verdad. Entonces, como dice la verdad, la gente le iba a creer todo. Y entonces cuando le fueran a creer todo, pues podía meter mentiras, ¿sí? Podía meter sus mentiras, mentiras mezcladas con verdad. Si usted mezcla agua con una gotita de veneno, ¿será que se la puede tomar? No se la puede tomar. ¿Por qué? Porque al tomársela usted se va a envenenar. No, pero si es una sola gotica, no importa, es veneno. El veneno hace daño. Entonces, este demonio podría mezclar la verdad con el error y hacer daño, hacer mucho daño. ¿Sí? Entonces ahora sí procedo a seguir compartiendo. Gracias por la participación. Comenzar ahora y vamos para acá. Entonces, ¿qué dice la escritura? Ese creo que lo habíamos memorizado en algún momento. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas, en 2 Corintios 6:14.
¿Debo usar todo recurso que diga cosas buenas de Dios? No. Ojo, porque a veces uno por ignorancia puede decir, ay, no, pero estas cosas hablan bien de Dios. Sí, pero tenemos que mirar quién lo dice. La filosofía moderna dice, no, lo importante no es quién diga las cosas, lo importante es si las cosas son útiles, si están bien argumentadas. Pero Dios se interesa tanto en el mensajero como en el mensaje. Si el mensaje es verdad, pero el mensajero no vive conforme a ese mensaje, eso no va a funcionar, no va a ser útil. Si el mensajero vive conforme al mensaje, pero no habla, eso tampoco va a ser útil. En este caso, ¿qué vemos? Vemos que un demonio está dando, entre comillas, buen testimonio. Pero ¿quién es un demonio? Es un ser malvado. Entonces, aunque está diciendo la verdad, aunque está diciendo la verdad, él no vive conforme a esa verdad. Él no vive conforme a esa verdad. Ahora, me gustaría pedir el favor que si alguien puede leer Juan 8:46 y otra persona Mateo 7:28 al 29, ¿sí? Eh, Juan 8:46 y otra persona Mateo 7:28 al 29. Voy a parar un rato. Entonces, ¿quién quiere leer Juan 8:46? Juan 8:46, la Biblia más rápida. Ocho cuarenta y otro que lea Mateo 7 del 29 al 30. No estoy mal. ¿Nadie? Sí, yo tengo, Héctor. El 8:46 dice, ¿quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Gracias, Vero. Ahí el Señor Jesús está hablando y miren ese testimonio que él tiene, que se puede parar enfrente de los fariseos y decirle, ¿ustedes me pueden a mí acusar de pecado? No. ¿Quién de ustedes me acusa de pecado? Nadie. Nadie lo podía acusar a él. ¿Por qué? Porque él es un ejemplo del mensajero perfecto. Tanto el mensaje que él decía es verdad, como el testimonio que él tenía es verdad. ¿Sí? Él vive conforme al mensaje. Mateo 7:28-29. ¿Quién dijo yo? A la una. Yo. Ah, listo, listo, vale, Nicole. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como las escribas, y no como los escribas. Muchas gracias, Nicole. Entonces ahí la gente misma, no es solo que Jesús, porque yo puedo decir, no, es que yo soy buena persona y no hay que más, pero Jesús no es solo que él decía que él era agradaba al Padre, sino que la gente misma decía, este hombre es diferente, no es como los escribas y fariseos que solo hablan y hablan, sino que él enseña con autoridad. Por eso él es un ejemplo de mensajero perfecto, porque no solamente él habla la verdad, sino que él vive la verdad. ¿Sí? En el caso del demonio y de la muchacha, pues ellos no, digamos, esa muchacha no, aunque decía la verdad, quedaba descartada porque pues no vivía conforme a la verdad. Y nosotros debemos evaluar eso, ¿sí? Si estamos viviendo conforme al mensaje que estamos dando. Tanto el mensajero como el mensaje son importantes. Si no están de acuerdo, ahí algo está mal. Algo está mal y pues que el Señor sea corrigiéndonos, sí, guiándonos. Bueno, seguiré procediendo a presentar la pantalla. Comenzar ahora. Y vamos. Entonces, eh, vemos que ese testimonio no era válido porque pues, aunque decía la verdad, no vivía la verdad.
Ahora, ¿qué pasa con Pablo? Pablo, y al escuchar tanto esa muchacha moleste, 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 esa muchacha controlada por ese demonio, moleste, 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 él en vez de decir, ay, no, sí, mira, él está, uy, esa persona está diciendo cosas buenas, cosas verdaderas. No, él se cansó. Él no, o sea, no, digamos, no le comió a ese testimonio, no, no le creyó, no, no dijo, vamos a usar ese testimonio, no. Se cansó de eso y llegó un momento en el que dijo, en el nombre de Jesús, sal de ella, sal de ella. ¿Y qué pasó? El demonio salió de la muchacha. Ahora, ¿quién fue el que sacó el demonio? ¿Pablo o Jesús? Jesús. Pablo, digamos que Dios obró un milagro a través de Pablo, pero si Pablo no hubiera tenido el poder de Jesús, el respaldo del Señor Jesús, no hubiera podido hacer nada. Y eso nos da cuenta que necesitamos del poder de Dios para hacer la obra de Dios, ¿sí? En nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacer la obra de Dios. Ahora, imagínense, pues yo no sé la escritura que, o sea, no, no nos vuelve a hablar qué pasó con la muchacha, pero uno podría llegar a imaginar que pues al perder al demonio, si al que el demonio hubiera salido de él, es probable que ella haya creído en el Señor Jesús, ¿sí? Y haya sido otra de esas creyentes que había ahí, pero pues la Biblia no nos lo afirma con exactitud, ¿sí? Pero entonces ahí es donde ya se manifiesta, digamos, una oposición más firme, más grande. Al hacer la obra de Dios, tarde o temprano la oposición se manifestará. ¿Qué pasó? Esta muchacha trabajaba adivinando. Los amos la tenían ahí para adivinar y claro, como adivinaba, entonces la gente les daba plata. Sí, entonces ahí ganaban su platica. Pero como Pablo, eh, Dios obró el milagro a través de Pablo de que expulsó a ese demonio, entonces, ¿qué iba a pasar con la adivinada? Ya no podía adivinar. ¿Y qué harían los amos? Ay, no, maravilloso. Qué chévere que nuestra sierva ya está libre de eso, ya que está bien. No, tristemente no. ¿Qué es más valioso, el dinero o las personas? Obviamente las personas. El dinero se puede conseguir, pero la vida de una persona es muy valiosa. No se le puede volver la vida a una persona, digamos, si una persona se enferma de algo, pues ya usted no puede recuperar lo que pasó, no puede volver el tiempo atrás. Sí, por eso es muy importante la vida de las personas. Es lo más importante. Para Dios es importante la vida de las personas. Pero pues nosotros tristemente estamos mal o bueno, los seres humanos nos desviamos de lo que para Dios es importante. Por eso ahí ven el meme. Si serás plata, plata, todo lo es con plata. Esta gente veía todo en plata y entonces no se alegraron de que, uy, no, mi sierva ya está bien. No, se pusieron bravos porque perdieron la oportunidad de ganar plata. ¿Y cómo se pusieron bravos? ¿Qué hicieron? Vamos a vengar. ¿Y cómo nos vamos a vengar? Vamos a acusar a esos hombres de ser unas personas malvadas, ¿sí? De ser unas personas que van en contra del gobierno romano. A la oposición no le importan los medios con tal de conseguir el fin. Miren la acusación que le hicieron a Pablo y se van a dar cuenta que son puras mentiras, ¿sí? Los trajeron ante el foro y los trajeron al foro ante las autoridades, versículo 19 al final, y presentando a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Entonces, ¿qué pasó? Ellos dijeron, no, estos hombres son unos hombres que vea, eso vienen a poner caos, a poner cosas malas, a alborotar a la gente. Mentiras. ¿Sí? O sea, sí estaban enseñando la palabra de Dios, pero no era que ellos vinieran a alborotar la ciudad.
Ellos no en ningún momento vinieron a alborotar la ciudad, pero pues como nuestro objetivo es vengarnos, entonces vamos a usar mentiras, ¿sí? Y no se les haga raro que cuando se levante la oposición no va a utilizar métodos justos o métodos buenos para tratar de, no, el fin justifica los medios y van a tratar de, por cualquier método, frustrar el plan de Dios, incluso mentiras, calumnias, falsas acusaciones, ¿sí? ¿Y qué logró eso? Pues logró que la ciudad se alborotara y mandaran a azotar a Pablo y a Silas. Entonces, incluso las autoridades civiles pueden ser engañadas. Ahora, eso nos lleva a pensar algo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Hay gente que dice, no, usted hace las cosas, haga las cosas buenas porque vea que así le va a ir bien. Pero no todas las veces es así, ¿sí? Y si usted vive conforme a eso, va a llegar el momento en el que haga las cosas bien y le vaya mal y usted va a decir, no, pero ¿por qué me va mal? Yo hice las cosas bien y se va a poner bravo y incluso si es probable que hasta le eche la culpa a Dios, ¿sí? Pero recordemos que nosotros los creyentes no hacemos las cosas, no hacemos lo correcto porque nos vaya bien, sino porque eso es lo que le da gloria a Dios. El objetivo de nuestra vida es darle gloria a Dios, es agradar a Dios. ¿Sí? Nosotros hacemos las cosas que agraden a Dios. Ahora, si nos va bien o nos va mal, bueno, pues no lo hacemos porque nos vaya bien o porque nos vaya mal, lo hacemos es porque es lo que Dios quiere. ¿Sí? Y si de pronto alguno tiene esa idea, porque pues a veces se le puede a uno meter esa idea de que, yo hago las cosas bien simplemente para que me vaya bien, no. Haga las cosas bien porque es lo que agrada a Dios y deje a Dios digamos, las consecuencias. Y si, pues bueno, agrado a Dios, pero hay oposición y sufro, bueno, Dios sabe por qué lo permite. ¿Sí? Ahora, vamos al último punto. Perseverar en Dios durante la oposición produce fruto. ¿Qué hubiera pasado? Uno podría decir, uy, no, es que me fue mal. Mire, si ve, yo le prediqué, pues Dios obró un milagro a través de mí y esa muchacha quedó sana. Pero vea, ¿no? Antes nos azotaron. Eso como que mejor no seguimos predicando el evangelio. Y eso es lo que uno piensa en su carne. Uno podría debilitarse. Pero eso no hizo Pablo y Silas. ¿Sí? Les dieron una azotada, pero tremenda. Dice que después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Imagínense, no solamente los azotaron, sino que después los mandaron a la cárcel y los pusieron en esa estructura de madera que ustedes ven ahí, el cepo. Y si nosotros obramos en la carne, lo que va a pasar es que vamos a decir como, no, eso es como que predicar el evangelio es complicado, eso mejor tiramos la toalla. Servir a Dios es complicado, eso tiramos la toalla. Pero estos hombres no hicieron eso. El 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, imagínense cuántas heridas y cuánto dolor tendrían ellos, porque dice que los azotaron mucho, mucho. Y era medianoche, era medianoche. De pronto uno diría, no, pues pueden dormir porque pues cansados y todo eso. Pero ellos, ¿qué hicieron? Oraban y cantaban. ¿Sí? ¡Qué perseverancia! Santiago 5:13 dice que si está alguno alegre, cante. Si está alguno afligido, ore. ¿Sí? No lo vamos a leer por cuestiones de tiempo. Pero miren, ellos son el vivo ejemplo de eso. Estaban afligidos. ¿Qué hicieron? Oraron al Señor y después también cantaron al Señor. Porque pues el Señor, al ellos orar, pudieron darse cuenta que Dios estaba con ellos, a pesar de que estuvieran en esas situaciones tan difíciles. Por eso es perseverar en Dios. Y eso produce fruto. ¿Quién envió el terremoto? Dios. Fue una manera parece como una manera como que Dios les contestaba. Ellos entonces estaban orando y estaban cantando
¿Y qué hizo Dios? Les contestó con un potente terremoto. ¿Sí? Con un potente terremoto. Tan potente fue el terremoto que las prisiones se abrieron, el cepo se dañó. Mejor dicho, ellos si hubieran querido, si hubieran podido escapar. Pero entonces aquí entramos en una historia que es muy bonita y es el carcelero de Filipos que conoce a Dios. ¿Sí? Él se iba a suicidar porque ¿qué pasaba? A él le dijeron, nos tiene que cuidar a esos presos. Si usted responde, y si él no los cuidaba, si a él se le fugaban o algo, ¿qué iban a hacer a él? Lo iban a crucificar. Lo iban a crucificar. Entonces al ver, ay, ese terremoto, no se aflojaron las puertas, no sabe qué. No, es mejor que yo me muera así con la espada que me vengan a crucificar. Y se iba a clavar la espada, se iba a matar. Pero ¿qué dijeron Pablo y Silas? No, no te hagas daño. No te hagas daño que estamos aquí. Entonces él al ver eso, conmovido por esa situación, hizo la pregunta clave. Esa es la pregunta clave de toda la vida. Si usted quiere una pregunta clave, es esa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? O en otras palabras, que es lo mismo, pero en otras palabras, ¿cómo hago para estar bien con Dios? ¿Cómo hago para estar bien con Dios? Esa es la pregunta clave de toda la vida. De toda, todita, toda. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él ya entendía que tenía que ser salvo de algo. ¿De qué? Vamos a verlo. ¿Salvo de qué? Resulta que el hombre es pecador. No voy a leer Efesios 2:1, pero Romanos 6:23 dice porque la paga del pecado es muerte. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Hacemos cosas malas, pero hacemos esas cosas malas porque dentro de nosotros ya está el mal, ya está el pecado, ya está esos deseos de hacer cosas malas. Es como, no podemos quitarnos por nosotros mismos esos deseos. Eso es como que el leopardo tratara de quitarse las manchas por él mismo, no puede. O la persona que es de tez afro dijera, no, yo quiero dejar de ser afro y volverme blanco. No puede. Así tampoco nosotros nos podemos quitar el pecado, ¿sí? Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado nos separa de Dios, porque Dios, al contrario de nosotros, Él es santo. Él no tiene nada que ver con el pecado, ¿sí? La paga del pecado es muerte. Y con Dios está la vida eterna. Lo contrario a la muerte, la vida. La vida eterna. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, uno diría, no, pues estamos separados de Dios, la solución es que nos acerquemos a Dios. Sí, esa es la solución. Pero el problema es que nosotros tratamos de acercarnos. ¿Con qué cosas? Ahí pueden ver filosofía, buenas obras, religión, moralidad. Tratamos de quitarnos los pecados con eso, de quitarnos el pecado. Pero ¿saben? Eso no alcanza. No alcanza. ¿Sí? Las buenas obras no limpian pecados, son buenas, pero eso no quita lo que yo ya hice mal. La filosofía nos ayuda a pensar y desarrolla nuestro intelecto, pero eso tampoco borra los pecados. La religión, la religión tampoco borra nuestros pecados. Ir a la iglesia no borra mis pecados. Es bueno que vayas a la iglesia, qué chévere que puedas acompañarnos mañana en la iglesia, pero eso no borra los pecados. La moralidad, si yo digo, uy, voy a seguir lo bueno, voy a seguir los 10 mandamientos, sí, pero tú, tú aunque quieras seguir los 10 mandamientos, ya has fallado aunque sea en uno, y al fallar en uno ya quedas descartado. O voy a seguir la regla de oro, voy a hacer por otros lo que quisiera que hicieran conmigo, pero eso tampoco alcanza, porque hallamos que somos pecadores y que hemos fallado, y ninguna de estas cosas nos puede acercar a Dios. Entonces, por eso tiene ese símbolo de prohibido, porque tú puedes tratar de hacer eso, y son cosas buenas, pero no te van a alcanzar para limpiar el pecado y llegar a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿salvo de qué? De la condenación, de la condenación de la muerte, pero no la muerte, solamente la muerte física, sino la peor muerte de todas, la eterna. Está lejos de Dios para siempre, en una prisión eterna que se llama el infierno. De eso es de lo que, eh, eh, o sea, ese es el peligro que tengo. Por eso dice, ¿qué debo hacer para ser salvo de esa condenación?
Ahora, qué le responden los apóstoles? Bueno, ¿qué le responde el apóstol Pablo y Silas, que no es apóstol, pero pues es un siervo de Dios? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nosotros no podemos llegar a Dios por nuestros medios, pero resulta que Dios sí quiso llegar a nosotros, porque Él nos ama, Él nos creó y Él quiere que nosotros estemos estamos en comunión con Él. Él no nos creó para dejarnos lejos de Él, sino que Él quiere que nosotros estemos cerca de Él. Nosotros somos pecadores, nuestro pecado merece la muerte, pero Dios nos regala vida a través de Cristo Jesús. Nosotros no podemos borrar nuestros pecados, pero resulta que al Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, que estuvo con Dios creando todas las cosas, que estaba en la gloria con Dios, allá donde los ángeles lo adoraban, decidió venirse de allá acá a la tierra y, y ser hombre, siendo Dios, el Hijo de Dios, el Espíritu Eterno Hijo de Dios, decidió hacerse hombre y vivir como nosotros. Y él no merecía morir, pero a los 33 años lo clavaron en una cruz. ¿Para qué? Para que Dios, en vez de castigar el pecado en ti, lo castigara en él. Ahora, todo esto es información muy bonita, pero la Biblia dice, Romanos 6:23b, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros no podemos quitarnos el pecado y acercarnos a Dios, pero Dios envió a Jesús para regalarnos la vida eterna a través de él. El que cree en el Hijo tiene la vida, ¿sí? No es lo que yo pueda hacer, es lo que Dios hizo por mí en la cruz. En la persona de Jesús recibió el castigo por mis pecados. Eso es lo único que puede borrar mis pecados. De resto nada, de resto nada, ¿sí? Entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La única manera de poder evadir esa condenación es creyendo en Jesús. ¿Qué es creer? Confiar que lo que Jesús hizo es suficiente, paga por todos mis pecados, que yo no puedo hacer nada para quitarme el pecado ni limpiar mi pecado, pero lo que Jesús hizo sí es suficiente. ¿Sí? Y cuando yo creo, Dios me reconcilia con él y soy salvo de la condenación eterna. No hay condenación para el que cree en Cristo Jesús. Pero el que cree esto, no porque pues, por ahí hay muchas religiones diciendo muchas cosas, sino es esto lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, perseverar en Dios durante la oposición produce fruto. ¿Qué pasó con el carcelero de Filipos? Él escuchó ese mensaje porque la Biblia dice, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 31. ¿Y qué hicieron inmediatamente? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron el mensaje, le hablaron el mensaje. Este mensaje que les expliqué, ellos se lo explicaron al carcelero de Filipos. ¿Y qué hizo el carcelero? Creyó. Porque si tú solo oyes el mensaje, pero no lo crees, nada va a pasar. ¿Sí? Es como el que está enfermo, y en vez de tomarse la medicina dice, ah, qué bueno, y deja la medicina por allá y no se la toma. ¿Sí? ¿Qué hizo el carcelero? El carcelero creyó en Jesús. El carcelero confió en el remedio de Dios para el pecado y para evitar la condenación. Cristo Jesús. El carcelero se bautizó con toda su familia y se alegró de haber creído. Claro, iba rumbo a la condenación y si se hubiera suicidado, hubiera muerto y ahí hubiera encontrado a Dios y se hubiera dado cuenta que estaba condenado y hubiera ido al infierno. Pero que, no sé, gracias a Dios fue detenido de que se matara y conoció a Jesús y fue liberado de la condenación por creer en Jesús. Ahora, no hay salvación sin predicar el mensaje. Yo sé que es importante que el mensajero sea buen testimonio, pero si solo nos quedamos en el buen testimonio y no hablamos el mensaje, pues no va a haber salvación. Ambas cosas es necesarias. ¿Cuándo fue la última vez que te alegraste por tu salvación? La salvación del Señor. Si tú eres creyente, ¿cuándo fue la última vez que te alegraste por esto? Por entender esa verdad de que
y iba rumbo al infierno, iba rumbo a la condenación, pero Jesús me salvó. ¿Sí? Entonces, imagínense si Pablo y Silas hubieran dicho, no, eso como que mejor nos escapamos o algo hubieran hecho y hubieran evitado la oposición. Este carcelero no hubiera conocido a Dios, ni su familia, ¿sí? Pero ellos, ¿qué hicieron? Perseveraron en medio de la oposición. Ahora, ¿qué pasó después? Pablo y Silas se van. Por cuestiones de tiempo, simplemente les voy a decir que, pues, Pablo y Silas hablaron de que ellos eran ciudadanos romanos y dijeron que los mismos magistrados que los habían mandado a azotar vinieran y los sacaran. Y eso hicieron, fueron y les sacaron. Eh, Esto nos muestra que nosotros, aunque somos creyentes, no implica que no podamos pedir justicia, ¿sí? No implica que no podamos pedir justicia. Yo sé que el Señor nos manda a vivir una vida pacífica, pero también eso no implica que nosotros pidamos justicia, ¿sí? Aunque lo dejamos en las manos de Dios, pero sí significa que no, o sea, significa que no significa que debemos callarnos, sino decir, no pedir justicia. Podemos pedir justicia, pero dejarlo en las manos de Dios. Eh, Pablo visitó a los hermanos que ya habían en Filipos. ¿Quiénes eran los hermanos que ya habían en Filipos? Lidia, su familia, las mujeres que se reunían a orar, el carcelero, su familia, y quién sabe, incluso es probable que esa misma muchacha la que sacaron el demonio también. Miren cuánto usó a Pablo, Dios a Pablo y a Silas en medio de la oposición, todo ese fruto que se produjo. Ahora viene una pregunta, ¿por qué Pablo consoló a los hermanos? Porque los hermanos seguramente deberían estar tristes al ver que los habían azotado y los habían metido en la cárcel. Y porque los hermanos se preocupaban por ellos. Y nosotros podemos aprender de esto de que debemos preocuparnos los unos de los otros. Debemos preocuparnos los unos de los otros. Estar pendientes de los hermanos. ¿Qué le pasó al hermano? ¿Cómo está? ¿Sí? Las chicas, estar pendientes de las chicas, los chicos, estar pendientes de los chicos, ¿sí? Incluso consolarnos, porque pues hay algunos que Dios les está permitiendo unos buenos tiempos y hay otros que de pronto están pasando por algo terrible, ¿sí? Y Dios usa a las personas para consolar a las otras personas, consolar a las otras personas. Entonces, pues, básicamente, para resumir lo de hoy, ya terminar, Dios nos invita a colaborar en su obra, aunque no sea fácil. Al comenzar las cosas pueden parecer fáciles, pero en algún momento va a haber oposición. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. No me acuerdo ahorita la cita, pero ese versículo está en la Biblia, ¿sí? No todos los testimonios son útiles, sino aquellos donde hay mensajero que concuerda con el mensaje. Tiene que haber mensajero, pero también tiene que haber mensaje. Si hay solo uno, pues no funciona bien, ¿sí? Al hacer la obra de Dios, tarde o temprano la oposición se manifestará. Va a haber oposición, pero entonces, ¿qué debemos hacer ante la oposición? ¿Rendirnos? ¿Tirar la toalla? No, perseverar en Dios, perseverar en Dios. ¿Y qué va a pasar cuando perseveremos en Dios? Va a haber fruto, va a haber fruto. Ahora, somos humanos, somos de carne y hueso. Si pasamos por pruebas nos duele, ¿sí? Si se me muere un familiar me va a doler. Si me golpean por causa de defender la verdad, me va a doler, ¿sí? Pero, o sea, Dios ve mi dolor, ¿sí? Dios no se queda quieto, Dios no se queda quieto. Y lo que puedo hacer es, o sea, ser sincero, ir delante de Dios en la presencia de Dios y orar como estos hombres oraron. Seguramente oraron y seguramente al principio oraron pues diciendo, no, pues esto nos duele y derramaron su corazón delante de Dios. Pero después Dios fue obrando en ellos. Y pasaron de orar y pensar de pronto en las cosas que le habían pasado a pensar en lo maravilloso que es Dios. Y cantaron a Dios, ¿sí? Pero entonces ahí nosotros tenemos la decisión si decidimos perseverar en Dios o decidimos dejar que la oposición nos entristezca y nos rendimos, ¿sí? Muchas gracias por estar pendientes. Qué pena
se me fue el tiempo, pero gracias por estar pendientes al mensaje. ¿Sí? Amado Señor, estamos hoy delante de ti rogándote primeramente dándote gracias primeramente por la salvación que hay en Cristo Jesús, porque lo que Cristo hizo suficiente paga por todos mis pecados y es lo único que puede salvarme de la condenación. No hay nada que yo pueda hacer. Y esa es la verdad que hoy me pone delante de ti y me permite enseñar tu santa palabra, que Cristo es mi Salvador. Y te ruego, Padre, si hay alguien aquí que de pronto no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, que vuelva a ti, que vuelva a ti, que reconozca que la condenación es inminente. Esto del COVID nos muestra que somos frágiles, que nos podemos morir en cualquier momento, pero en Cristo hay vida eterna, en Cristo hay salvación. En Cristo, como dice la canción, yo tengo la salvación de mi alma, solamente en Cristo, solamente en Él. Te ruego también, Señor, que nos guíes a perseverar en medio de la oposición, ¿sí? A perseverar en ti en medio de la oposición, a derramar nuestro corazón en oración delante de ti, porque pues, somos humanos y nos duelen las cosas, no somos de palo ni de piedra, pero tú puedes obrar poderosamente si nosotros acudimos a ti en oración. Acudimos a ti con un corazón sincero, humilde y con un corazón que pues se derrama delante de ti. Tú no te quedas inmóvil ante nuestro dolor y tu obra, Señor. Y gracias porque este es como la muestra de lo primero que pasó. Tú usaste poderosamente a estos hermanos para que comenzara el evangelio en Europa, en Europa. Tú eres un Dios muy sabio, porque pues sabías que en Europa en algún momento iba a llegar a las personas a América y por ahí utilizaste para que llegara el evangelio, Señor, aquí a América. Esas cosas tuvieron esa repercusión tan grande. Gracias, oh Dios, por permitirnos estar aquí reunidos y honrar tu nombre. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.